Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con el planteamiento que hemos manejado pues, en el curso virtual de sociología, en la asignatura virtual de sociología para técnicos y licenciatura en enfermería. Recuerden pues que este documento les va a aparecer asincrónicamente en el aula virtual a partir de esta noche. Así que por favor tómenlo muy en cuenta porque vamos a seguir siempre eh, con, con, las, eh, con las ideas, con las reflexiones en torno pues a los contenidos de la unidad número 2 de sociología que se llama pues la introducción a la sociología. Así que la semana pasada nos habíamos quedado precisamente con los planteamientos de Max Weber en cuanto a, pues, a la propuesta sociológica que él maneja, que él propuso, y que planteábamos pues cómo pues, hoy en día, en pleno siglo XXI, Max Weber también sigue teniendo vigencia su pensamiento. Nos habíamos quedado con estas ideas con cuanto a la tipología que él propuso sobre los tipos de autoridad. Recuerden pues que en sociología la autoridad es una categoría de análisis muy importante porque la autoridad vista como una relación social eh, conlleva pues digamos sentido en cuanto a que la autoridad es el resultado de relaciones sociales, de armonía, de equilibrio, de cercanía, de acompañamiento, de compromiso como lo manifestó Max Weber. Eh, y planteábamos pues cómo la autoridad no es lo mismo que poder. Como en sociedades como la nuestra, eh, la, la autoridad se confunde con el poder, o viceversa. Que el poder, entonces tiene autoridad. Y eso no es cierto. En el buen sentido sociológico, en el buen sentido de Max. Reflexionábamos en todo esto. Entonces, vamos a continuar pues, con la propuesta de Max Weber. Y resulta que esto es quizás la propuesta principal, fundamental de su sociología, que es la teoría comprensiva. Recuerden que en un principio nosotros dijimos que Max Weber creó o es el fundador de la sociología comprensiva, de la sociología comprensiva. Y entonces estamos viendo pues que bueno, como sociología comprensiva, él inmediatamente la traslada pues a una teoría, a una teoría. Entonces, vamos a ver pues, vamos a ver que Max Weber, en ese sentido, su propuesta fundamental, culmen, si usted quiere, va a estar fundamentada pues en esta teoría comprensiva. Pero ¿qué nos dice en ese sentido Max Weber como teoría comprensiva? Entonces decía, en todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente de los demás, ya que en todo fenómeno social se configuran y se manifiestan valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar, producto de la aprehensión del conocimiento durante toda la vida, y que es necesario que sean comprendidos, explicados e interpretados. O sea que Max Weber le importaba mucho entender cómo los distintos grupos sociales, llámense clases, llámense élites, llámense estamentos, castas, etcétera, etcétera, tienen especificidades y particularidades
para poderse expresar y proponer o configurar intereses. Llama la atención cuando dicen aquí en esta diapo, se dice que existen aspectos que hacen diferentes a los individuos. Los hacen diferentes de los demás. ¿A qué se está refiriendo ahí Max Weber? A un aspecto, a un aditivo específicamente psicológico llamado personalidad. Ocurre pues que la personalidad, si bien es cierto, forma parte del objeto de estudio, por ejemplo, de la psicología, y ustedes que están también llevando, tengo entendido que llevan psicología, la personalidad viene a ser como aquel aspecto psicológico que tiene una relación eminentemente no solo individual, sino que específicamente social. Nosotros con nuestra personalidad salimos afuera, al mundo, con nuestra personalidad y nos empezamos a hacer personas miembros y miembros de una sociedad activamente. Entonces puede decir que Max Weber, bueno, la primera carta de presentación que tenemos los seres humanos va a ser ese aspecto que nos diferencia de los demás, que se llama personalidad. Ahora bien, ocurre pues que esa personalidad, de acuerdo a nuestros intereses, a nuestro proyecto de vida que tengamos, vamos a encontrar sitios, lugares en donde vamos a encontrar pues asidero o espacio para poder expresar nuestros intereses, no solamente individuales como personas, como seres humanos, sino que también como seres que pertenecemos a una colectividad, a una sociedad. Entonces él va a decir eso, porque la teoría comprensiva. Ahora bien, recuerden que anteriormente dijimos que Max Weber también, a diferencia de Comte, de Durkheim, va a manifestar que la sociología, el objeto de estudio de la sociología, es la acción social. Es la acción social. ¿Y qué es eso de la acción social? Va a decir Max Weber. Miren, la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distintas índoles. O sea, aquí para Max Weber los grupos sociales, los grupos humanos van a efectuar acciones sociales, van a configurar acciones sociales en torno a esos intereses. Estos intereses pueden ser de carácter político, social, económico, ideológico, etc. Tal vez cuando nosotros decimos de intereses, en sociología cuando hablamos de interés estamos hablando de la necesidad humana elevada a una situación mucho más organizada, mucho más consciente, mucho más expresada, mucho más configurada. Entonces, las necesidades nosotros en la sociedad las elevamos a intereses. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una necesidad apremiante en todos nosotros, los seres humanos económicamente activos y no solo activos, sino que disponibles, capacitados para hacer un trabajo. De hecho, ustedes
De hecho, ustedes cuando dicen, miren, yo he decidido estudiar una carrera universitaria, en este caso la enfermería, ya sea la licenciatura o técnica, es porque yo estoy expresando una necesidad para que en el futuro yo tenga pues una profesión que me permita ganar, materializar mi proyecto de vida. Aunque allá afuera dicen ganarse la vida, ganarse la vida. ¿Sí? Entonces vean, nosotros pues en este sentido vamos a hablar que Max Weber habla de la acción social. Y como toda acción social, ¿qué implica? Una manifestación humana en la cual vamos a ver que se moviliza de distintas maneras o en distintos niveles. En distintos niveles. Entonces, una acción humana, ¿cuál es? Bueno, estar consciente. ¿Va? Por ejemplo, yo estoy consciente de que si yo quiero, por ejemplo, materializar mi proyecto de vida, voy a necesitar un trabajo remunerado. ¿Sí? Y usted empieza como a reflexionar en torno a eso, pero para eso, pues, la mejor manera, al menos en El Salvador, va a ser, pues, a través de el estudio, la formación de una carrera universitaria. En este caso, ustedes han optado, pues, por la enfermería, por la enfermería. Bien, entonces, vean, en realidad, pues Max Weber pues fue alguien de que en realidad pues nos sorprende todavía hoy en día con sus propuestas. Entonces, él hizo todo un panorama y un diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Eso fue una verdadera premonición, que él también dijera eso, ¿verdad? Dijera eso. Entonces vemos pues que Max Weber hizo como profetizó, Dios, profetizó pues que nosotros íbamos a tener pues una situación, íbamos a estar viviendo una situación donde, que en realidad pues es la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿me entiendes? Pues, el cambio climático, la crisis económica, el COVID, no digamos. Le importó sobremanera hacer estudios serios sobre las sociedades tradicionales, China, India y demás del lejano oriente para sustentar y sostener teórica y metodológicamente los estudios sobre el fenómeno de la religión a tal grado que propuso toda una sociología de la religión. Hay un documento que se llama en realidad Sociología de la Religión, de Max Weber. Y habla del fenómeno de la religión como algo bien complicado también hoy en día. Quisiera saber que estas dos compañeras, Susana, no, perdón, Francisco Velázquez, se nos ha conectado. Dígame, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, verdad que no se me ve el rostro. Pues sí. ¿Cómo no, licenciado? Sí, sí se ve, sí se ve. Igual la presentación también. Ok, muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias por conectarte, pero en realidad, como el curso es 100% virtual, ¿verdad? Entonces, pero como les había quedado el vínculo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, había quedado. bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Igual, si tú tienes alguna pregunta, algo. Bueno, entonces, vamos a ver que va a hablar
en realidad va a hablar mucho de la religión más ver en torno a esto. Bien. Ocurre pues que en sociología hay corrientes teóricas fundamentales, de las cuales de esas corrientes emanan, o sea, o se digregan o se ramifican enfoques. Y es lo que nosotros vamos a continuar reflexionando como los enfoques sociológicos para el análisis. Entonces, cuando decimos enfoques sociológicos para el análisis, nos vamos a estar refiriendo a los puntos de vista distintos que se pueden desmembrar de las corrientes fundamentales sociológicas fundamentales, como son el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Entonces vamos a ver acá pues que nos vamos a referir al enfoque teológico en un primer momento, de luego vamos al enfoque tecnológico y al enfoque histórico. Pues no son los únicos, desde ya se los digo, no son los únicos, pero la asignatura va a tomar en cuenta solamente estos tres, porque consideramos pues que nos pueden dar pues un panorama de explicación bastante holístico, bastante integrador sobre lo que es las corrientes sociológicas. Repito, los enfoques son puntos de vista, son concretos, son inconcretos, y repito, se derivan de las corrientes sociológicas. Entonces, vean, pues vamos entonces a comenzar con lo que es el enfoque teológico. Este enfoque teológico, pues, es muy importante en sociología. O sea, el enfoque sociológico teológico o el enfoque sociológico de la teología. Pero igual, podemos encontrarlo como enfoque teológico de la sociología. Y que nos dice en términos fundamentales que es el enfoque teológico acerca de la sociología. Hay que enfatizar que el interés y la importancia de desglosar y ramificar el conocimiento sociológico de la realidad socionatural ha sido marcado por la necesidad de explicar, problematizar específica y concretamente niveles o parcelas de la realidad que dan cuenta de cómo está la sociedad. Imagínense, esto es muy importante, esta última idea. La vamos a repetir, ha sido marcado por la necesidad de explicar, problematizar, específica y concretamente niveles o parcelas de la realidad que dan cuenta de cómo está la sociedad. Cuando nosotros nos referimos a los niveles o parcelas de la realidad, nos referimos, por ejemplo, a situaciones que forman parte de la sociedad, por ejemplo, la economía, lo social, lo político, lo ecológico, lo ideológico, ¿sí? Y que forman parte de la vida de la sociedad, de la vida en sociedad. Y por eso es que hablamos de niveles o parcelas. Y esos son los niveles o parcelas que yo les estoy planteando. Entonces, el enfoque teológico en este caso, a diferencia de una corriente teórica que es más holística, más abarcadora, más integradora, el enfoque teológico va a hablar nada más de un aspecto, de un nivel o de una parcela de la realidad. En este caso, de lo teológico. Ojo con esto. Ojo. Entonces, el estado de la cuestión.
O sea, ¿cómo vamos a abordar la problemática? Específica, ojo, específica o particular. Ya no estoy hablando del todo social. Esto es muy importante tomarlo muy en cuenta. Ya nosotros nos vamos a referir nada más a un aspecto, el enfoque teológico. ¿Pero qué es el enfoque teológico? Ocurre pues que, bueno, si usted no le ha importado leer, por ejemplo, lo teológico de la realidad, por ejemplo, la espiritualidad, la religiosidad, la relación de los seres humanos con un ser divino llamado Dios. Entonces, si usted no ha hecho eso, bueno, difícilmente quizás se va a identificar, ¿verdad?, con este enfoque teológico. Pero ocurre pues que en sociedades como la salvadoreña, ocurre que la religiosidad es un aditivo muy fuerte en las relaciones sociales. De hecho, pues usted, eh, bueno, todos los días, bueno, si algo hay que, en sociología, hay que reivindicar y también tenerlo muy en cuenta, es que uno debe saber cómo anda la realidad, ¿sí? Y relacionarse con la gente en el bus, en la parada de buses, en el mercado, en el súper, en la iglesia, donde uno se congrega, en el partido político, en el trabajo, en la universidad. Y usted se va a encontrar con muchas manifestaciones que se refieren a una situación teológica. Por ejemplo, en El Salvador es muy común escuchar a la gente cuando dice, primero Dios, gracias a Dios, Dios mediante. Si Dios quiere, dice. O sea, ahí nos estamos relacionando a una relación teológica. Entonces, en El Salvador vamos a encontrar en el diario vivir que la gente se refiere a Dios y de esa forma. Y es bien común en El Salvador. Gente que va en los buses y cuando pasa enfrente de una iglesia se persigna. ¿Se han fijado ustedes en eso? Me imagino que sí. O ustedes quizás lo hacen. Ustedes, más que todos los cristianos católicos. Entonces, pasan enfrente de una iglesia y se persigna. Yo ya lo he observado, por ejemplo, en el Buba o en las aceras. En las aceras, porque si algo debe hacer un sociólogo es andar a pie en la realidad y conocer y relacionarse. Entonces, el estado de la cuestión, como punto de vista de mucha importancia para la vida espiritual de la sociedad moderna, el enfoque teológico en la sociología busca ubicar y analizar lo que según las corrientes sociológicas fundamentales, es decir, la estructura funcionalista y el materialismo histórico, forma parte del universo de símbolos y relaciones necesarias de los seres humanos en sociedad. O sea, hay relaciones necesarias en la vida social. O sea que si no establecemos esas relaciones, no satisfacemos necesidades muy apremiantes. Por ejemplo, pues, bueno, una necesidad necesaria puede, por ejemplo, ir a comprarlo al mercado. Relacionarnos económicamente. El mercado, ¿verdad?, es un lugar, un sitio social, pero inmediatamente sociológico. Respirar, no digamos, comer, son relaciones necesarias. Respirar con una relación entre los seres humanos y la naturaleza también. Entonces son relaciones necesarias, imprescindibles, que si no las establecemos, sucumbimos, incluso morimos. Entonces,
el enfoque teológico pues se refiere pues a un digamos a un aspecto muy simbólico de la sociedad, de una sociedad como la salvadoreña. Y seguimos, es decir, el lugar, los espacios y las relaciones configuradas en espiritualidad, en religiosidad, en tradiciones, en costumbres y valores. Todo lo anterior en la búsqueda y relación con un ser divino o Dios y sus expresiones y legado, o sea, las religiones, o sea, el enfoque teológico en sociología toma muy en cuenta las religiones como el lugar, el sitio en donde los seres humanos llegan por excelencia a expresar esa relación entre los seres humanos y una divinidad como es Dios. En realidad no, son los sitios, son los espacios por excelencia. Claro, aunque por ejemplo cuando tú lees la palabra de Dios, lees la Biblia, la palabra dice que no necesariamente tienes que ir a un templo para relacionarte con Dios. Pero ocurre que aquí, en nuestra materia de sociología, nos importa mucho plantear los lugares, los espacios en donde los seres humanos eh, se les puede verificar, se les puede experimentar, eh, expresando su cotidianidad, su diario vivir. Tú puedes hacerlo, las relaciones con Dios, tú las puedes realizar también en otros sitios. En otros sitios. Ahora bien, entonces, si nosotros estamos hablando de los enfoques sociológicos, tenemos que hablar de la importancia. ¿En qué estriba la importancia de un enfoque como el enfoque teológico en sociología? Esa importancia. Porque ustedes, por ejemplo, que van a ser trabajadores profesionales de la salud, ustedes tienen que, digamos, tener en cuenta que la gente que llega, por ejemplo, a los hospitales o a recibir atención en salud, son gente que creen en algo, creen en alguien, son creyentes. Claro, van a llegar no creyentes también. Pero igual es una forma de cómo los seres humanos expresan su espiritualidad también, incluso los ateos. Incluso los ateos. Entonces, pero ocurre que usted va a encontrar, van a tener relaciones con personas van muy arraigados de una influencia religiosa, espiritual. ¿Sí? Religiosa y espiritual. Entonces tiene importancia el enfoque teológico, porque ustedes van a trabajar con personas que son creyentes y otras que no son creyentes. Entonces, la importancia, aquí estaríamos en por ese lado, pues, hablar de la importancia del enfoque teológico en sociología. Número 1, permite el conocimiento comprensivo. Y aquí estamos refiriéndonos a dos sociólogos clave, Durkheim y Weber, pero también problematizador. Ahí metemos a Marx, el famoso no sociólogo, ojo. Ese no fue sociólogo, recuerden. Pero sí podemos, si nosotros queremos hablar de algo comprensivo en sociología, bueno, remitamos a Durkheim y a Weber. Pero si queremos problematizar, miren, vayamos a Marx. Y Marx nos va a dar los elementos teóricos y metodológicos para poder hablar
de un modo problematizador de la sociología. Entonces, nos permiten pues hablar del aspecto de la realidad en donde se encuentran las explicaciones de los procesos, manifestaciones, que en muchos momentos históricos sociales definen y direccionan el pensar, sentir y actuar de una sociedad. Ejemplo, el proselitismo religioso del pueblo salvadoreño. El 80% de la población profesa una religión. Una religión. No estamos diciendo la católica, la mormona, la adventista, la evangélica. No estamos diciendo que profesa. Puede ser cualquiera de esas que acabo de mencionar. Es el 80%. O sea que de cada 10 salvadoreños, 8 creen en Dios. Entonces, es alto el proselitismo religioso. Por eso es que también podemos nosotros justificar la importancia de este enfoque teológico en la vida de la sociedad. Un segundo elemento es que identifica la importancia del enfoque sociológico es que el enfoque teológico aporta un análisis que enriquece la posición holística de la realidad, ya que como un nivel en donde se explican procesos decisivos y fundamentales para la vida de la sociedad moderna, no se puede pasar desapercibido en modo alguno. Y ahí vamos a encontrar precisamente la visión del mundo, que influye grandemente en la espiritualidad y religiosidad de las comunidades involucradas en el quehacer competente. Ocurre pues que el enfoque teológico nos brinda todos esos elementos para entender totalmente la sociedad y tener pues una posición holística, totalizadora, integral, abarcante de la sociedad. Entonces, ese quizás es otro aspecto de la importancia del enfoque teológico. Pero hay algo que también nos debe llamar la atención mucho, de que nosotros, con el enfoque teológico en sociología, nosotros vamos a poder encontrar una explicación de procesos decisivos fundamentales para la vida. Mucha gente define su vida a partir de la religión a la que pertenece. Y de hecho tienen una visión de mundo. ¿Cómo conciben el mundo? ¿Cómo conciben el mundo? ¿Qué piensan del mundo? Usted pregunta en un lugar público, a través de una encuesta, y yo creo en Dios. Creo que Él hizo los cielos y la tierra. Esa es una visión del mundo. Esa es una visión del mundo. Ah, pero puede encontrar a alguien. Miren, fíjese que yo en realidad, le voy a decir, considero que la vida es el resultado de todo un proceso de evolución, le pueden decir, en donde han habido transformaciones cuantitativas y cualitativas para llegar a ser lo que somos hasta ahora. Esa es otra visión del mundo que no es como la que se puede plantear a partir de lo que es Dios, sino que quizás sería ya una posición ateísta de la visión del mundo. Entonces, también el enfoque teológico es muy importante, porque también explica la espiritualidad y la religiosidad, aquello en lo cual pues nosotros nos limitamos por ejemplo, nos limitamos a seguir, a cumplir, no necesariamente a seguir, sino que a cumplir tradiciones, ritos, fechas, acontecimientos,
que nos importa mucho ir a misa los domingos, al culto los domingos, en Semana Santa participar, ¿verdad?, en los distintos acontecimientos religiosos. Nos importa mucho, pues, eso, servir en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cumplir, un cumplimiento en distintos aspectos o procesos. Pero está la espiritualidad también, que es lo más profundo, es lo esencial, y que nosotros también en una forma muy íntima podemos expresar que conduce nuestra vida, conduce nuestro pensar, sentir y actuar, y ahí ya no estamos con una religiosidad, sino que estamos con una verdadera espiritualidad. Ejemplo, el cristianismo. El cristianismo. Ocurre que el cristianismo puede ser una religión, pero inmediatamente es una religiosidad. Es más, y aquí, por favor, tengamos muy en cuenta lo que vamos a decir. Más que una religión, el cristianismo es una espiritualidad. Porque surge y se desarrolla más como una espiritualidad que como una religiosidad. Si nosotros queremos tener una relación real con el cristianismo, lo vamos a conseguir como espiritualidad, más que como religiosidad. Ojo con eso. Bien. Entonces, número 3, otro aspecto en el cual vamos a encontrar un elemento que también permite explicar la importancia del enfoque teológico en sociología. 3, permite identificar el seguimiento o cumplimiento, ojo con eso, de la fe, a través del análisis de las manifestaciones, hechos y acciones que implican atribuir y explicar el grado de práctica de valores como el respeto a las diferencias, diversidad, tolerancia, solidaridad, en la entrega a los distintos medios. La palabra, medios de gracia, la palabra del Dios de la Biblia, el Evangelio, la oración, en el caso de la fe católica y protestante, y de otras denominaciones religiosas, la musulmana, budista, etc., y al contexto histórico social. Entonces, el enfoque teológico también nos brinda, pues, identificar ese seguimiento o cumplimiento de la fe. Entendida la fe como aquella respuesta humana, ¿sí?, de distinta forma ante la presencia de una divinidad, ante una divinidad. La fe como una respuesta responsable a lo que una divinidad nos plantea, pues, por ejemplo, el cristianismo que nos plantea. Bueno, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, pero también que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso es, pues, en realidad, una manifestación, un planteamiento para que la fe que nosotros tenemos en el cristianismo tenga sentido. Una fe sin sentido no es fe, es fanatismo, es dogmatismo, es, digamos, también fundamentalismo. Son situaciones ciegas y no reflexivas. Entonces, el enfoque teológico ayuda también a eso. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta entonces el enfoque teológico en sociología. Porque a ustedes, si ustedes van a ser personas profesionales de la salud, que van a estar en contacto con la gente y esto que estamos diciendo aquí en sociología
ustedes lo van a poder experimentar. Lo van a poder verificar. Lo van a poder incluso, lo van a poder ver cómo se practica. Usted va a ver a un familiar, va a ver en las horas de visita de los familiares de los pacientes, la gente ora en la cama del paciente. Ahí está usted, pues. Bueno, como profesional usted va a poder verificar el enfoque teológico, porque va a ver eso como una relación viviente, existencial. Se van a acordar, miren, pues, esto es lo que nos decían en la universidad sobre lo que el enfoque teológico en sociología. Bien, si ustedes tienen preguntas sobre estas presentaciones, las pueden hacer pues en los correspondientes foros de consulta que se suben o que se organizan en las aulas virtuales. Ustedes lo hacen a través del foro de consulta, por ejemplo, o ayuda, y yo pues en una forma también en una forma diligente, breve, le aclaramos cualquier situación. Bien, está el enfoque tecnológico ahora, muy de moda el enfoque tecnológico de la sociología, porque en realidad si algo define, identifica o caracteriza la vida de los seres humanos es la influencia de la tecnología en la vida en sus distintos aspectos. En sus distintos aspectos. Y eso se pudo comprobar hoy con lo del COVID. Como prácticamente la vida de nosotros, la vida de los seres humanos se virtualizó a través de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, estábamos enseñando presencialmente en la universidad y la pandemia nos envió para la casa a enseñar a través de este modo que nosotros estamos ahorita reafirmando o desarrollando. La tecnología, mire, yo en realidad como alguien que habla de la vida, del mundo de las relaciones, porque un sociólogo, si algo destaca mucho, es el mundo de las relaciones sociales. Yo comparto la idea que la tecnología surgió, se originó para resolver problemas. Y sobre ese, digamos, bajo ese criterio surge la tecnología. Yo los invito a que consulte la historia de la tecnología. Y la tecnología pues surge a partir de la necesidad de resolver problemas de la realidad, de la vida. Aunque en la antigüedad los griegos también hablaban de técnica. Ellos hablaban técnica, decían. ¿Y cuál es la noción que tenían los griegos, los antiguos griegos? Estoy hablando 5.000 años antes de Jesucristo. Ellos decían que la técnica es el saber hacer. Esa era la técnica. Tú sabes el saber hacer. Es porque posees una técnica. Y eso es cierto. Entonces, y miren, 5.000 años antes de Jesús, 5.000 años antes de Jesucristo, ellos, los griegos, tenían claro eso.
Entonces decían de que, pues sí, ¿verdad? Frente a la realidad, los seres humanos necesitan procedimientos, desarrollar procesos o procedimientos para poder apropiarse de esa realidad. Y para eso ocurre que es necesario saber hacer. Hacer. Entonces hablaban de la técnica, como ese saber hacer. Bueno, ahora pues la técnica y lo tecnológico van de la mano. O deberían de ir de la mano. Entonces, el enfoque tecnológico en sociología que nos va a plantear, como ya se ha planteado según la pertinencia, los enfoques en sociología y en este caso el enfoque tecnológico busca ubicar y relacionar desde la especificidad la importancia e interés que tiene la tecnología en la vida de la sociedad moderna. Fíjense bien, la importancia e interés que tiene la tecnología en la vida de la sociedad moderna. Eso es cierto. Pero la sociología busca ubicar y relacionar desde la especificidad la importancia que tiene la tecnología. De ahí que su propósito estriba en fundamentar cuán importante es la tecnología en la vida de la humanidad en los últimos 40 años. Es decir, desde la década de los 80 del siglo XX. Esto no quiere decir, y por favor tengamos mucho cuidado, de que antes de la década de los 80 no se venía utilizando la técnica y la tecnología. Claro que sí, claro que sí. Pero no como a partir de esa década que estamos mencionando aquí al final, que es la década de los 80 del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Del siglo pasado. Surge a principios de los 80 del siglo XX en los campos también nuevos de las interacciones entre ciencia, sociedad y tecnología. A partir de la década de los 80 del siglo pasado se va a empezar a hablar de una relación compleja y complicada también entre ciencia, entre sociedad y tecnología. Ocurre que no solo la ciencia va a aportar elementos sustantivos para la vida de la sociedad, sino que también la tecnología a nosotros, a los que vivimos en sociedad. Pues a partir de los 80 vamos a empezar a registrar eso. Vamos a empezar a registrar eso. Entonces, ¿cómo se va a expresar esa importancia? ¿Cómo se va a plantear como algo importante y necesario que reafirmar? Y aquí ponemos la idea fuerza. Es la sociedad que se hace duradera. Es un criterio fundamental. La sociedad moderna, pues en aquel entonces buscaba hacerse duradera. Algo que no era nuevo en realidad. Y que no es nuevo. Y no hace siempre una sociedad ha buscado hacerse duradera. Ha buscado perdurar. Ha buscado pervivir. Entonces, ¿cómo la sociedad moderna ha buscado hacerse duradera? A tal grado, pues, que ha sido elevada como un principio. Este principio se explica, se justifica, pero también se tiene que problematizar, en el sentido de que con el devenir del tiempo, el lugar de la tecnología dentro de la sociedad ha configurado procesos, hechos y acciones que han influenciado mucho un pensar, sentir y actuar utilitarista, instrumental. Esto es quizás lo que hoy en día en sociología nosotros señalamos como un problema. Un problema
complicado. Porque yo al principio, cuando comenzamos a hablar del enfoque tecnológico, yo les manifesté, bueno, es que la técnica tuvo un origen, un origen necesario, un origen, pues, noble, si usted quiere. Repito, los griegos hablaban de la técnica como el saber hacer necesario, porque iba o surgió como un modo de proceder para resolver problemas. Pero aquí cuando nosotros manifestamos estas dos palabras, utilitarista e instrumental, es aquí cuando comienza el problema. Ojo, entonces aquí viene ¿por qué? ¿Por qué entonces se configura un problema? Un problema. Porque ocurre pues que la mayoría, usted sale a la calle, ve a la gente utilizando la tecnología, la técnica, feliz, complacida, satisfecha. Pero ocurre que nosotros en sociología no podemos quedarnos por simple inspección satisfechos de que se está viviendo en realidad, se está viviendo, por ejemplo, en igualdad social, incluso hasta en justicia social. ¿Por qué entonces decimos eso? De que hoy la tecnología se nos ha convertido en un verdadero problema. No negamos el aporte, no negamos lo que ha permitido la tecnología y la técnica en la vida de nosotros para resolver problemas, incluso para satisfacer necesidades. Pero ocurre que también se nos ha venido encima una dimensión que difícilmente, si no la resolvemos, vamos a quizás a darle la razón a alguien que hace más de 80 años lo dijo desde la antropología. El mundo comenzó sin los seres humanos y resulta que va a terminar sin ellos el mundo. O sea, que va a desaparecer la vida. Vamos entonces a razonar estas ideas. Desde tiempos inmemoriales, los griegos a la tecnología se le atribuyó el criterio muy bien asignado como el saber hacer. Es decir, la existencia de necesidades y problemas que satisfacer y resolver y que le han planteado retos y desafíos a la sociedad. Modos de proceder para construir la relación sujeto-realidad basados en capacidades adquiridas y el modo eficaz y eficiente, según la civilización humana lo ha planteado la tecnología. O sea que la tecnología, su origen es necesario, es una respuesta necesaria, porque la técnica y la tecnología van a permitir las capacidades adquiridas, el modo eficaz y eficiente. Y que las civilizaciones humanas o la civilización humana se ha visto en la necesidad de retomar de la tecnología. Entonces, el enfoque tecnológico configurado en la relación tecnología y sociedad. Podemos entonces acudir a las siguientes consideraciones. Al igual que otras ciencias sociales, la sociología construye conocimiento en torno a la relación tecnología-sociedad. O sea que incluso es una materia, ¿verdad? Es una materia de análisis. Nosotros estamos ante una materia que se llama sociología, pero
en otras carreras, en otros ámbitos de la universidad, lo vamos a encontrar como tecnología y sociedad, así como asignatura. Entonces, nosotros debemos de tener una posición relativa y no absoluta. Al menos desde la sociología, nosotros es nuestra propuesta. Hay que relativizar la influencia de la tecnología y no absolutizar. Porque ocurre lo último y está ocurriendo lo último. Que los seres humanos en sociedad, hoy en el momento actual, hemos absolutizado a la tecnología. Hasta el grado que nos damos a gusto afuera, cuando salimos de nuestras casas, olvidamos el teléfono y si no regresamos a traerlo, nos sentimos un tanto incómodos, ¿no? Sin el teléfono celular, no digamos con otros dispositivos electrónicos, entonces nos sentimos mal. Entonces, ahí hay como una relación absoluta con la tecnología. Pero nosotros desde la sociología no podemos fomentar, no podemos justificar una absolutización. La vida es mucho más que tecnología. La vida vale la pena vivirla más allá de la tecnología. Por lo tanto, tenemos una posición relativa. ¿Sí? Relativizamos. ¿Qué es relativizar? Mire, discernir, ¿va? Decir, mire, pues, ¿qué tanto nos está afectando la tecnología? Hoy se habla que hasta la salud, hay problemas de salud por andar teniendo una relación muy abusiva con la tecnología. Hay problemas de salud. Entonces, es decir, destacar el uso humanizador de la tecnología. Eso es lo que fomentamos, eso es lo que proponemos desde la sociología. El uso humanizador de la tecnología en cuanto que la tecnología y la técnica, o sea, su expresión concreta, ayuda sustantivamente a resolver problemas de la realidad socionatural. Y aquí retomamos lo que dijo en el siglo XX, a principios del siglo XX, Ortega y Gasset. ¿Sí? Entonces la tecnología ayuda sustantivamente a resolver problemas de la realidad socionatural, sí, precisamente para satisfacer necesidades inmediatas e inmediatas propias del bien común. Cuando la tecnología hace eso, entonces estamos en una verdadera función política de la tecnología. Tecnología que busca el bien común, estamos bien. Estamos bien. Ocurre que, bueno, sí, mire, sí, eso por ejemplo, la telefonía, la telefonía celular, por ejemplo, que es una de las innovaciones, busca el bien común, el Internet busca el bien común, es cierto, pero eso queda nada más a nivel de teoría, porque en la práctica, porque yo podría hablar, bueno, sí, del Internet, podemos hablar del Internet, pero ¿qué hay de la brecha digital que existe en El Salvador? En países como el nuestro. Sí. Claro, hay un uso, hay servicios de Internet en El Salvador, pero ¿cuántos salvadoreños y salvadoreñas tienen acceso al Internet? A tal grado que se habla de una brecha digital de un 80%. O sea que de cada 10 salvadoreños, solo 10, perdón, de cada 10 salvadoreños, solo 2 tienen acceso a Internet y 8 no lo tienen.
O que sería lo mismo, de cada 100 salvadoreños, solo 20 tienen acceso al Internet, 80 no lo tienen. Y eso se pudo verificar con este problema de la pandemia. Durante la pandemia se pudo ver que la brecha digital no solo se complejizó, sino que aumentó. Porque con esto de que, por ejemplo, las clases, tanto del sistema como también todo el sistema escolar, pero también las universidades, eso le planteó a los estudiantes, a los escolares, un problema para conectarse. Entonces, no es cierto que por simple inspección digamos que la tecnología procura un bien común. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, hay que analizar el problema y hacer propuestas para que en verdad la tecnología contribuya al bien común, que es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿verdad? Internet para todos y todas, ¿sí? Claro. No para estarnos idiotizando tampoco, sino que para resolver los problemas. Miren aquí nosotros, el uso del Internet que hacemos nosotros aquí, será un uso abusivo o manipulador, si no es, si no es que para dar clases de una ciencia tan importante para la vida. Eso yo siempre lo voy a decir. Entonces, ojo con esto. Lo que implica considerar a la tecnología parte importante junto a otras propuestas de solución, como lo plantean las ciencias diversas a los problemas de la humanidad en las dimensiones pertinentes. No negamos, no eludimos, no evadimos la importancia de la tecnología y de la técnica en los procesos de la vida. En los procesos de la vida. Bien. Entonces, otro aspecto, otro elemento, es que la sociología y su enfoque tecnológico no pueden soslayar y eludir la preocupación epistemológica e histórico-social de atribuirle el monopolio de las soluciones humanas a la tecnología y sus modos de proceder, dándole un sentido absoluto. Hay discursos dominantes en la vida de la sociedad y la salvadoreña no se escapa. Es que le atribuyen el monopolio de las soluciones humanas o de la vida de la sociedad a la tecnología. Claro, como decimos aquí, ¿verdad? No podemos soslayar y aludir que la tecnología forma parte de esas soluciones. Sí, una forma parte importante, pero no es la única, la tecnología. A eso queremos llegar. Por lo tanto, no absolutizamos. Repito, hay discursos dominantes, peligrosos, que dicen que toda la tecnología lo va a resolver. Ahora bien, oír este discurso y escudriñarlo, analizarlo, vamos a ver que tiene toda una intención, digamos, una agenda oculta de por qué ellos enfatizan en eso. Y vamos a encontrar, pues, situaciones mucho más complicadas, como son el lucro, el manipuleo, el lucro económico desmedido. Y vamos a encontrar, pues, que las intenciones son más que todo de carácter económico y también político. Sigamos. Pues, evidentemente que la idea, la vida en continua invención, ha utilizado a las habilidades y competencias, o sea, la creatividad y la imaginación, fomentando un determinismo tecnológico. La creatividad y la imaginación humanas
han sido pues influenciadas de una manera abusiva por un determinismo tecnológico. O sea que la creatividad y la imaginación han sido delegadas a la tecnología y no al potencial humano. Imagínense que yo, bueno, vamos a hacer una revista digital, ¿no? Y ustedes van a utilizar la tecnología, necesariamente. Ahora bien, yo les hablé de que ustedes con creatividad e imaginación van a tener que construir esa revista digital, pero con entendida la creatividad y la imaginación, que todas, por ejemplo, todos esos recursos que la tecnología digital les va a dar, ustedes puedan crear un documento importante que se les ha, que se les ha encomendado en la cátedra de sociología. Y no que la tecnología lo haga por ustedes. Por favor, que tengamos mucho cuidado en esta relación. O sea, ustedes van a utilizar la tecnología digital, claro. De hecho, la presentación es digital. Pero ahí ustedes deben de tener como una racionalidad en cuanto al uso. Al uso. No se lo podemos dejar toda la tecnología. Ustedes también, con sus competencias, como seres humanos, con capacidades, habilidades, destreza, van a poder crear e imaginar. Pero desde nuestro cerebro, de nuestras habilidades. Ojo con eso. Entonces, eso en función pues, de que ustedes necesitan satisfacer una necesidad, que por ejemplo, cursar esta asignatura. Entonces, solo así van a poder ustedes tener una relación humanizadora con la tecnología, que es lo que nos importa mucho en sociología. ¿Sí? Entonces, ahí pues como nosotros reivindicamos y proponemos una relación humana, humanizadora, entre seres humanos y tecnología. No negamos, por ejemplo, la satisfacción de necesidades y la resolución de problemas de la tecnología en los campos de la salud, la educación, la vivienda, la comunicación e información. Entonces, pero ocurre pues todo lo contrario, que manipulan, alienan, ¿sí? Alienan y fanatizan también incluso. Entonces, ocurre pues que hoy en día todavía tenemos un problema de poder lograr en nuestras relaciones sociales poder materializar ideales humanos como la igualdad, la libertad y la fraternidad. Todavía son aspectos o materias pendientes, por no decir materias aplazadas entre nosotros los seres humanos. Y la tecnología abusiva, pues, nos puede, digamos, nos puede configurar un obstáculo. Un obstáculo para esos ideales humanos, como sería la igualdad, la libertad y la fraternidad. Tengamos mucho cuidado con esto. Repito, si ustedes tienen preguntas, las van a poder canalizar a través del foro de consulta. Bien, como estábamos nosotros hablando, ocurre que un uso abusivo de la tecnología nos puede llevar a una trampa o nos
nos puede permitir caer en la trampa siguiente. Y es esto que tenemos en esta diapo. Contribuir a una falsa conciencia de la realidad. Una falsa conciencia de la realidad. Esto es muy importante. Esto de un uso abusivo de la tecnología nos puede permitir caer en la trampa de una falsa conciencia de la realidad. ¿Cómo? Ocurre que hoy en día usted va al mercado porque el mercado es el mejor aliado de la tecnología. Hoy en día. Porque es el sitio, es el nivel, es el lugar en donde la tecnología, su compra, uso, se materializa. Su exhibición se materializa. Claro, el mercado en todas sus dimensiones también, porque el mercado ahora se ha diversificado, al menos su modo de operar, ¿no? El mercado, con la pandemia, por ejemplo, el modo digital, o sea, el mercado digital, y se ha quedado para quedarse, obviamente, ¿no? Usted ve en las redes sociales, pues, y la venta y la compra de productos y servicios, de mercancías y servicios, en forma digital. Ahora bien, ¿qué es esto de la falsa conciencia de la realidad? Fíjense, hablamos de una falsa conciencia. No estamos negando que que no haya conciencia. Claro que sí, pero es falsa. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar falsa conciencia de la realidad? Bien, ocurre que la tecnología a través del mercado propone soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo y el espacio. Ejemplo, la facilidad al manipular las comunicaciones y la información a través de los dispositivos de todo tipo para el dominio privado, de procesos que conllevan ganancias económicas. Ocurre que hoy hay pues un criterio muy arraigado que con el dominio de los dispositivos eh, que nos permite tener la tecnología, la técnica, nos permite solucionar sustentable y sosteniblemente los problemas humanos. Los problemas humanos. Esto, y aquí venimos nosotros, hay que tener mucho cuidado. Esto es una verdad a medias. Es una verdad a medias, porque sí es cierto. El uso de los dispositivos privados, sí. Pero repito, hay que como racionalizar, hay que reflexionar esto. Porque en la medida que nosotros, los seres humanos, nos aventuramos, nos tiramos al uso indiscriminado de los dispositivos electrónicos, esto va a provocar una hemorragia de ganancias. Una hemorragia de ganancias a los proveedores y también a los productores. Y es lo que decimos aquí, ganancias económicas exorbitantes. Y esto y lo que viene a continuación es mucho más complicado. Ocurre que hoy en día, con el uso de los dispositivos electrónicos, se oculta la obsolescencia programada. O sea, los dispositivos tienen fechas de caducidad o de actualidad también. Se vuelven obsoletos. Usted tiene el mejor celular ahorita, hoy en febrero de 2023, y ya para diciembre de este mismo año, ese dispositivo, ese celular ya va a estar obsoleto. Y le van a proponer otro dispositivo, y usted va a entrar en tensión social, querer obtener ese dispositivo, esa mercancía.
Entonces, ocultando la obsolescencia programada y sus efectos negativos para los intereses de los consumidores. Ojo con esto, porque el mercado habla de consumidores, no de seres humanos. Cuarto, el producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Esto lo dijo Marx hace más de 150 años. Claro, los niveles de tecnología y técnica en los tiempos de Marx no eran como ahora. Sin embargo, en una forma visionaria, Marx dijo este planteamiento. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Y esto se comprueba en la vida diaria, en la cotidianidad. Nos sentimos mal, si no tenemos el celular, ¿no? Entonces nos sentimos inútiles si no tenemos el celular, si no andamos señal de internet en nuestro celular. Entonces, las personas se sienten inútiles porque hay un sinnúmero de cosas útiles. Lo mismo ocurrió con el carro. ¿Sí? El carro es una invención tecnológica. Ha sido una invención extraordinariamente tecnológica. Y en sociedades tardomodernas como la salvadoreña, hoy la idea de tener carro es muy generalizada. La gente mínimamente quiere tener su carro. Y ahí está que tenemos un gran problema con el tráfico vehicular hoy en día. Y no digamos personas que no pueden salir afuera, si no pueden dirigirse a sus destinos, sino a través de un automóvil. Entonces, esta sentencia de Marx sigue siendo muy vigente hoy en día. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Hoy en día la tecnología ha hecho dominante la idea confusa de que el acceso a una abundancia de recursos y herramientas tecnológicas produce felicidad. De tal manera que confunden la felicidad con la facilidad. Ojo con esto también. Imagínense qué trastorno de la realidad en el que hemos caído. Qué falso, como decíamos en la diapositiva anterior. Qué tan falsa conciencia de la realidad tenemos que hemos confundido que la facilidad es felicidad. Y no es así. Un quinto elemento, la realidad socionatural se impone. El negocio de la tecnología provoca tensión e indignación ética, puesto que a través del mercado y la propaganda todos los seres humanos tienen en iguales condiciones acceso a los bienes y servicios que ofrece la tecnología digital, causando frustración en la mayoría de la población al descubrir el no acceso a dichos beneficios por falta de poder adquisitivo. Ocurre que la propaganda, no información del mercado, manifiesta, pregona que todos tenemos acceso en iguales de condiciones a esos dispositivos, a esos bienes y servicios tecnológicos. Basta con dirigirse a una página web o ir al mercado a obtener estos bienes y servicios. Sí, todos tienen acceso, pero de lo que no se habla es que no todos tienen el poder adquisitivo para ese acceso. Por lo tanto, es algo nominal. Y aquí nos metemos con el problema de que se logran satisfacer demandas, más no necesidades. Ocurre que el mercado de satisfacer necesidades se ha pasado
dominantemente a satisfacer demandas, que no es lo mío. ¿Qué? Nos vamos a quedar aquí con el enfoque histórico y vamos a proseguir siempre esta semana con este enfoque histórico. Por el momento, pues, vamos a llegar hasta acá con el documento que para esta semana ustedes tienen que ocupar también para poder resolver todas las actividades evaluadas que se han establecido en el aula virtual de esta semana. Vamos a llegar hasta aquí y muy buenas noches. Licenciado, una consulta antes de terminar. Sí, adelante. Dice que mi consulta es referente a lo de la plataforma. Quería saber si le han mencionado algo o cuándo se va a poder solventar el problema que estamos teniendo, tanto los de licenciatura como los del técnico, que no nos aparece bien el aula virtual. Todavía hay problemas. O sea sí, todavía. O sea que, por ejemplo, vaya, por ejemplo, esta semana es la semana 3 de la asignatura. Sí. Vaya, ya no les aparece todavía la semana 3 de sociología. Lo que pasa es que... A ti, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que el problema que está dando, al menos a mi persona, es que me sale como que estuviera en el técnico, no en la licenciatura. Es cierto, es cierto. Tú eres de la licenciatura. Sí, sí. Correcto. Entonces, yo la semana pasada, porque también eso mismo que tú me estás preguntando, me lo hicieron unas compañeras la semana pasada. Ocurre pues que tanto la licenciatura como los técnicos están juntos en la asignatura. O sea, presencialmente, y esto doy fe de eso, porque yo ya tengo 8 años de estar con la asignatura. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Francisco Velázquez. Vaya, Francisco, te voy a decir algo. Yo desde hace 8 años trabajo con la asignatura. Obviamente comencé presencial. Dábamos clases en los edificios en determinadas horas y yo siempre tuve a los licenciados y a los técnicos en la clase. Siempre los tuve. ¿Sí? Ahora bien, ya administrativamente, o sea, la universidad o ustedes ya los tiene catalogados, ya los tiene, como dicen, repartidos quiénes son los técnicos y quiénes son los licenciados, quiénes van para la licenciatura y quiénes son los que van para la tecnología, para la técnico. Entonces, Francisco, de nuevo, ese no es ningún problema. En realidad no es problema, porque ustedes, por ejemplo, tú estás en la licenciatura y eso está claro. Entonces, cuando te den a final de ciclo, cuando ustedes investiguen sus notas, les va a aparecer sociología. Les va a aparecer sociología, tanto lo que yo voy a reportar. ¿Va? Vaya, ya se avecina el primer registro, el primer parcial. ¿Va? Lo tenemos en marzo. A principios, Francisco. Ya había eso. Entonces, les va a aparecer a ustedes en sus, digamos, en su sitio, en donde averiguan sus notas. Les va a aparecer sociología, tanto. Independientemente si vos sos de la licenciatura, si sos del técnico. Pero ahí te va a aparecer. Bueno, entonces no habría problema, ¿verdad? Las actividades y la información es la misma. No hay problema. Incluso
Hay una actividad, ¿verdad? Fuerte que se llama la revista digital, ¿va? ¿Ya sabes eso? Sí, sí, y estaba viendo lo de la infografía también. Correcto. Pero ese es para esta semana, Francisco. Es para esta semana y es en grupo también. Es en grupo. Ojo con eso. Entonces, ustedes incluso pueden trabajar las actividades evaluadas, ya técnicos y licenciados, así, revueltos. Así que no hay problema. No hay problema. Yo porque yo así he trabajado, siempre los he tenido juntos. ¿Va? A eso quiero decir, a llegar. Nunca he dado, por ejemplo, a tal hora y tal día a los técnicos, a tal hora y tal día a los licenciados. Siempre han estado juntos. Okay. Todo claro, licenciado. ¿Verdad? Ahora, eso Sí, se lo expliqué también a otras compañeras la semana pasada. Incluso si tú vas el día de mañana, tenés clase mañana, anda donde la licenciada, que yo le, es lo que te estoy diciendo, y ella te va a reconfirmar lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? sí, Así muchas que, gracias, licenciado. ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta eso que les estoy diciendo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Pasen buenas noches.